alta del hospital, unos antecedentes importantes de una enfermedad renal crónica, que ya era estadio 5, pero que estaba en espera de inicio de terapia de reemplazo renal, diabética, manejo con insulinas, hipertensa y dislipidémica. La paciente pues consulta y el cuadro pues por el cual consultaba era en ese momento un aparente episodio pues sincopal, pero en días previos la paciente ya venía presentando edema progresivo de miembros inferiores ascendente que describen que ya hasta la franca nasarca y disnea progresiva. La paciente ingresa pues con unos signos vitales, pues una tensión relativamente bien, pues una frecuencia cardíaca bien, pues llamativamente una frecuencia respiratoria de 18. Sin embargo, la paciente sí estaba hipoxémica con requerimiento de FIO2 elevados para pues, lograr esa saturación por encima de 90. Al examen físico positivo, lo único que nos describen son unos edemas en miembros inferiores, que tenía ingurgitación yugular y que sí tenía crépitos generalizados. El enfoque inicial entonces que se le hace a la paciente en urgencias es que la paciente está cursando con una insuficiencia respiratoria hipoxémica que muy probablemente pues está congestiva en relación a una urgencia dialítica y deciden traslado a UCI. Entonces a la paciente de entrada se le toma una primera imagen que es esta. Entonces pues no sé si la doctora pues quiere ya ayudarnos con la descripción. Bueno, es una radiografía portátil. A Sí, pesar de ser profe. portátil, la silueta cardíaca se ve aumentada de tamaño, los cilios pulmonares están prominentes y se encuentran opacidades alveolares bilaterales que predominan en lóbulos inferiores y también signos de líquido pleural bilateral. Listo, profe, muchas gracias. Se le toma pues también un ATAC, con esos hallazgos pues deciden solicitar esta ATAC, entonces profe, esta es la ATAC. Dale, ponle eso. Ahí empezamos a ver opacidades en vidrio esmerilado, que son como un poquito de aspecto nodular, pero tiene una distribución que es central, peribroncovascular, y sobre todo en el lado derecho. El líquido pleural bilateral en abundante cantidad y atelectasias compresivas de lóbulos inferiores. Eso, vuelvo otra vez a pasarlo, por favor. Ahí vemos opacidades en vidrio esmerilado, en lóbulos superiores, unas pequeñas consolidaciones de una distribución central. Miren que la periferia está respetada. Seguí, por favor, hacia abajo. Ah, bueno, ya está ahí entonces. Listo. Entonces, Bueno, con esa profe, distribución, bueno, y también hay algo de engrosamiento de septos interlobulillares. Con esa distribución se piensa entonces en un edema hidrostático. listo, profe, muchas gracias. Y Sí, cómo pues están efectivamente, los engrosamientos septales de los septos interlobulares. Ahí en los Para lóbulos ahí, superiores. acá, señalarlos. no está señalando, ya, Eso, Sí, donde tenés ahí la malito, en la mano, esas líneas densas, esos son los septos interlobulares gruesos. sin embargo, pues pasarlo otra vez que. Ah, bueno, listo, hágale, vamos. más adelante pues tengo unas imágenes pues donde se ven muy, muy bonitos pues los engrosamientos. Listo. Bueno, entonces efectivamente, pues la placa se leyó con esos hallazgos, además lo que mencionaba pues la profe en relación a un patrón pues que tenía como consolidativo central derecho y con broncograma, eso lo interpretan inicialmente en el primer reporte que es un proceso como un posible proceso bronconeumónico infeccioso, pues obviamente. Entonces con ese hallazgo y con ese reporte deciden iniciar vancomicina cefepime. Realmente pues recibió pocos días, pero pues concomitante o paralelamente con eso, la paciente también se le inició su hemodiálisis, entonces pues en los siguientes 4 días traje las plaquitas pues como para mostrar cómo la placa realmente fue aclarando, esas opacidades fueron disminuyendo. Pues digamos como para darle pues como una resolución o comentar en qué terminó el caso, pues la paciente consultó también por un evento sincopal. A ese evento sincopal se le tomó un electro que decía que tenía unas inversiones de la onda T, sobre todo en cara lateral, en lateral baja. Se le toman unas troponinas elevadas y la cinética que interpretan como si fuese pues una cinética de injuria miocárdica,
toman un eco, el eco efectivamente con fe disminuida, con alteraciones segmentarias de la contractilidad, consideran que efectivamente la paciente está cursando con un síndrome sin elevación del ST, la llevan a coronario, efectivamente enfermedad multivaso, es revascularizada y a la paciente pues se le dio egreso pues de forma satisfactoria. Entonces pues Nico, este volví a mostrar primer... la tomografía, porfa. Y mostrar la parte basal, que fue la que interpretó, la que en la lectura hablan de una neumonía basal, pues, que tenía probablemente una neumonía. Entonces, No le dicen tanto vas al profe, dicen sobre todo que es como más de predominio central derecho en y que logros. eso lo, Ah, que eso lo eso, interpreta, pues, tenía pues, por un cronograma, entonces, eso, pararlo ahí, ¿cierto? Profe, entonces sí, o sea, a mí me parece muy importante, pues como este casito es sencillo, pero da muchos aprendizajes, porque es una paciente que por la lectura por la lectura se habló de una posible neumonía, pero nosotros como clínicos pues teníamos una paciente que era una clínica compatible más con una falla, con una sobrecarga, por todo lo que estaba alrededor de eso, o sea, la paciente necesitó diálisis, además tenía su compromiso cardíaco y la paciente no tenía clínica de infección. Además, hay de anotar que esta paciente recibió de todas formas 7 días de meropen cuando estuvo en cuidados intensivos y entonces pues es un caso que nos resalta mucho de pronto que tenemos que abrir el ojo y mirar muy bien con la clínica, mirar lo que hacemos acá, ¿cierto? La correlación clínico-radiológica para de pronto no exponer a un paciente antibióticos que de pronto no necesitaba, porque ahí se ve pues que hay una opacidad, como usted lo dice, pero es claramente por un edema pulmonar, ¿cierto? No sé si quiera recalcar algo más. Sí, lo que pasa es que O es cree que sí pueden haber cuando, dudas. cuando es tan asimétrico y tan nodular, yo creo Es, que eso es lo que genera confusión. Pero si ajá, uno, por ejemplo, si uno lo ve en un coronal, uno ve que el compromiso es de los tres lóbulos, muy central y usualmente una neumonía, pues, o sea, uno no puede asegurar que no haya además una neumonía, pero el patrón más predominante es de un edema hidrostático. Ya la neumonía se descartará por otras cosas, pues. mira, poner los lóbulos superiores, en que ahí se ve pues el compromiso también bilateral, sí es muy asimétrico, pero arribita mostrar las opacidades para que las volvamos a ver. Creo que es importante pues aprender, recalcar otra vez, resaltar los hallazgos del casito. Seguí ahí. Entonces mira pues que ahí se ven las opacidades ya que se empiezan a ver también en el lado izquierdo. Lo que pasa es que sí son más marcadas en el lado derecho, pero sí hay compromiso bilateral, sumado al derrame pleural. El engrosamiento septal ayuda mucho, profe, también a veces, ¿cierto? Sí, sí, tener derrame pleural bilateral y el engrosamiento de septos lo ayuda a uno a acercarse al diagnóstico. Perfecto, listo, Nico. listo. Muchas gracias, pues, profes. La idea, pues, con este caso, como el profe ya lo mencionaba, es un caso sencillo, pero entonces es un caso introductorio, pues, al tema de edema pulmonar. Cuando hablamos de edema pulmonar, estamos hablando básicamente de un movimiento o una acumulación extravascular de líquidos al intersticio o hacia los alveolos. Usualmente, pues, el edema pulmonar se puede dar en cualquier contexto, tanto en contextos ambulatorios como en contextos intrahospitalarios, y puede ir realmente desde condiciones que sean muy banales, pero también puede implicar pues condiciones importantes pues para el paciente, donde se compromete importantemente el intercambio gaseoso. Las etiologías son múltiples y precisamente pues en a medida pues de la charla vamos a ir desarrollando diferentes etiologías pues y diferentes pues, cuadros de posibles pues que pueden generar el edema pulmonar. Usualmente la imagen de entrada pues siempre va a ser la radiografía. La radiografía pues tiene una buena sensibilidad y una buena especificidad para el diagnóstico de edema. Sin embargo, no así pues como para caracterizar o definir una etiología. Entonces, pues ante estas limitaciones, usualmente pues uno tiende a echar mano pues de otras imágenes donde hay un mayor detalle anatómico como la tomografía. Un enfoque pues muy general es realmente tratar de hacer como algo relativamente sindromático, que es tratar de agrupar los pacientes en un componente cardiogénico y no cardiogénico, donde el cardiogénico pues desde el punto de vista fisiopatológico estaba por aumento de la presión hidrostática. El no cardiogénico pues en su gran mayoría básicamente van a responder a un aumento de permeabilidad. Realmente hacer esa discriminación no es tan sencillo, eso casi siempre va a ser un reto, realmente no hay un método fiable para hacer esa diferenciación y tampoco hay un gol estándar. Entonces, aunque los hallazgos radiológicos son muy importantes,
casi siempre también tenemos que utilizar otras características del paciente, clínicas o paraclínicas, para poder tratar de hacer esa distinción. Con base en eso, pues, y este primer caso, la idea, pues, era traer, pues, como primera meta de aprendizaje, identificación de hallazgos radiológicos exactamente en edema pulmonar cardiogénico. Entonces, primero, pues, vamos a hablar de algunos hallazgos, pues, a nivel radiológico. Como mencionaba, la radiología es la puerta, pues, la radiografía es la puerta de entrada. Hay una correlación muy interesante, pues, entre el estado del volumen pulmonar extravascular, el ELU, y todos estos parámetros hemodinámicos, igual también con relación a la presión postcapilar a medida que van apareciendo los hallazgos. Sin embargo, es importante, pues, que en la práctica clínica estos hallazgos no van a ser, pues, consecutivos, y realmente no lo ve tan así, pero pues es algo descrito, y con base, pues, en este se describen 3 estadios de edema. El estadio 1, donde básicamente lo que tenemos es una congestión vascular. Entonces, en este tienden a los primeros hallazgos que tendemos a ver son el engrosamiento o el ensanchamiento del pedículo vascular, que se describe en alguna literatura como mayor de 53, en otro mayor de 60 milímetros, y la cefalización del flujo. Eso se referencia a que normalmente, por gravedad, los vasos de los lóbulos inferiores tienden a ser de mayor diámetro, lógicamente por gravedad, pero en los pacientes, cuando ya comienzan a tener un proceso congestivo, los vasos de los ápices comienzan a igualar ese diámetro o inclusive a superarlo. Cuando es importante, pues, que este hallazgo, pues, del pedículo vascular, así como la cardiomegalia, que uno lo pueden orientar hacia una etiología, pues, cardiogénica, puede no presentarse, porque usualmente esto obedece también si bien son tempranos en la presencia del edema, pues usualmente se presentan en contextos que son más crónicos. Los siguientes hallazgos, pues, que vamos a ir encontrando ya cuando comienza ese líquido ya a pasar de los vasos y comienza a extravasarse al intersticio. Entonces, pues, acá comenzamos a ver lo que son o el intersticio propiamente interlobulillar y, digamos, pues, como más periférico. Entonces, acá podemos comenzar a ver líneas septales, líneas B, pues, que son las periféricas, pero también hay una extravasación o un edema que es peribronquial. Entonces podemos comenzar a tener otros hallazgos como los manguitos peribronquiales. Comienza a haber también un borramiento en los manguitos peribronquiales. Pues tengo una imagen en las siguientes diapositivas donde se ve más bonito, donde se alcanza a percibir mucho mejor, pero comenzamos a tener, pues, borramiento de los cilios. Pueden haber engrosamiento de las cisuras. Usualmente ese engrosamiento interlobulillar que hablamos en la imagen previamente es un hallazgo como mucho más de TAC. Y finalmente, pues, cuando ya realmente la presión es mucho mayor y ya comienza a haber un edema a nivel alveolar. Entonces acá comenzamos a presentar, pues, ya francas opacidades alveolares, que lo mencionamos, pues, en el primer caso tienden a ser bilaterales y centrales, que en la TAC, pues, vamos a verlas como vidrio esmerilado, deslustrado, y que eventualmente también podrían llevar a consolidación, y pues también otros hallazgos como el derrame pleural. Las manifestaciones en TAC, pues, para hablar antes de las manifestaciones en TAC, que tienden a tener una presentación muy similar, hay que hablar, pues, de el lobulillo pulmonar secundario. Básicamente el lobulillo pulmonar secundario es la unidad estructural fundamental, funcional del pulmón, porque este es un micropulmón, es un pulmón en miniatura, ya que tiene todas las estructuras. Tiene una forma que es poliédrica, y que esta tiene, pues, un intersticio de unos tabiques interlobulillares. Cuenta además con una rama bronquial y una arteria. En su interior, pues, están los acinos, que están irrigados por las arterias, y en la periferia vamos a tener los vasos linfáticos y vamos a tener también las venas. Muy similar a como lo comentaba con la radiografía. Entonces, cuando comenzamos a tener aumento de presión, pues, de los vasos, vamos a tener, pues, vamos a comenzar a tener congestión. Inicialmente vamos a tener el edema, pues, que es el engrosamiento intersticial, que se va a manifestar con el desengrosamiento de los septos, y finalmente, pues, ya cuando comienza el agua, pues,
a pasarse a un compartimiento alveolar, pues ya comenzamos a tener signos de ocupación alveolar, como lo son el vidrio esmerilado y eventualmente pues consolidación. Entonces acá en estas imágenes, pues de izquierda a derecha, podemos ver pues como muy bonito esto, un ataque normal, donde pues, realmente no hay ningún hallazgo llamativo. Comenzamos a tener engrosamientos septales interlobulillares. En esta se define mucho mejor. Usualmente los lobulillos suelen ser más grandes hacia la periferia y más pequeños hacia el área central. Finalmente, o pues consecuentemente con esto, si la presión aumenta, si el volumen pues, vascular pulmonar sigue aumentando, ya comenzamos a tener ese líquido a nivel alveolar, comienza a verse como vidrio esmerilado, comienza a ver, además del engrosamiento septal, áreas parchadas. Esto es lo que se describe como signo de empedrado, de crazy paving. Bueno, entonces pues eso era como lo que tenía pues en relación al primer caso en cuanto a conceptos. Ya el segundo caso es un caso de una paciente de 15 años, una paciente que no tenía antecedentes relevantes, que ingresó básicamente por alteración del estado de conciencia de unos 30 minutos. Al ingreso la paciente pues un poquito hipertensa, con la temperatura elevada, taquicárdica. No se nos describen los otros signos vitales, pero con una alteración del estado de conciencia con un Glasgow de 6, nos describen que las mucosas estaban secas, con una piel rubicunda y una midriasis leve. A la paciente le toman un electro y evidencian que tiene un bloqueo de rama derecha, que describen unas Rs altas en ABR con un QRS ancho, taquicárdica. Entonces consideran pues que esos son hallazgos de bloqueo de canales de sodio. Decían pues manejo con bicarbonato, aseguran la vía aérea y la trasladan a UCI. Ya pues estando en UCI se reinterroga bien, realmente la paciente había tenido un evento pues, una intoxicación por tricíclicos. La paciente se deja bajo soporte ventilatorio. Esta es la imagen, la radiografía pues inicial posintubación. Y pues no sé, pues a medida de los siguientes días les traje también pues la evolución de las radiografías, cómo comienzan a haber unas opacidades alveolares difusas en el desarrollo pues como de la placa. En los siguientes días pues asumen que la paciente básicamente tuvo una intoxicación con compromiso pues cardíaco y neurológico, con una cardiotoxicidad por el bloqueo de los canales de sodio y una neurotoxicidad pues en relación a la alteración del estado de conciencia. En un momento pues con esta placa, con una paciente que estaba afebril, que tenía unos glóbulos blancos pues relativamente ahí en el límite, pero que sí tenía unos reactantes elevados, consideran que la paciente presentó una neumonía aspirativa e inicia antiperacilina tazobactam. En los siguientes días, pues mencionan que si hay una dificultad para el destete ventilatorio, entonces pues con estos hallazgos, con la dificultad pues como para el destete ventilatorio, deciden tomar una TAC. Y la TAC pues es esta, profe. Bueno, empezamos a ver líquido pleural derecho y una consolidación en el lóbulo superior derecho. Hay opacidades o pequeñas consolidaciones nodulares que van confluyendo también en el lado izquierdo, pero miren que es también una distribución muy central, también un poco asimétrico porque tiene más compromiso en el lado derecho. Y seguimos viendo todas esas opacidades alveolares, pero el predominio de la distribución es central. Y esa distribución que se describe como en alas en mariposa es muy sugestiva del edema hidrostático más el líquido pleural bilateral. Entonces, esta también pues tenía hallazgos característicos del edema hidrostático, también un poco asimétrico, más en el lado derecho, y esto pues lo vemos con relativa frecuencia porque los linfáticos del lado derecho son un poco más lentos que los del izquierdo, y por eso es que usualmente se ve más en el lado derecho. Pero también pues tiene los hallazgos de un edema asimétrico. Muchas gracias, profe.
Entonces, efectivamente, pues describen esos hallazgos, describen pues que el primer informe, pues el informe habla de unas consolidaciones bilaterales multilobares, que sí efectivamente tiene un predominio más derecho y central. Consideran que quizás la paciente realmente pues como primera opción lo que tiene es una neumonía multilobar. Entonces, con base en esto, pues también continúan pues el antibiótico y finalmente lo finalizan, lo recibe por 8 días. A la paciente se le hacen varios estudios pues, microbiológicos, se le hizo fibrobroncoscopia, todos los hallazgos, todos los estudios pues, microbiológicos fueron negativos. De destacar pues que la paciente realmente, aunque elevó en algún momento reactantes, nunca tuvo francocirs, nunca hubo franca leucocitosis, nunca estuvo febril. La paciente finalmente pues es extubada con éxito y también se le da egreso pues sin dificultades. Qué llamativo está la placa final de la paciente. Entonces, realmente las opacidades pues, alveolares disminuyeron bastante. Eso habla posiblemente de que estábamos más ante un componente quizás de un edema más cardiogénico. Al revisar pues la paciente al momento que se tomó esa TAC y que tenía la placa más congestiva, veíamos que tenía un balance hídrico que ya iba en un acumulado de 12.500 más o menos, que también en ese momento el examen físico ya en la unidad de cuidado intensivo se escribía que tenía edemas, tenía pues signos de congestión periférica y que estaba ingurgitada, aunque pues estaba bajo ventilación mecánica, ¿no? Entonces pues es importante. Entonces con esta paciente que también pues tiene pues características de un edema cardiogénico, pues básicamente yo planteé como meta de aprendizaje tratar de hacer una diferenciación de los hallazgos entre el edema cardiogénico y no cardiogénico. Pues y esto lo traje para ilustrar realmente las múltiples etiologías que podemos encontrar. De acuerdo pues a una clasificación de su proceso como fisiopatológico de base, podemos tener múltiples etiologías, pero en la práctica pues lo que vamos a hacer es tratar de hacer esas dos diferenciaciones de si es cardiogénico o no cardiogénico básicamente. Entonces pues básicamente ya las características de un edema cardiogénico lo habíamos hablado pues en el caso anterior. Usualmente la silueta cardíaca y el pedículo vascular está aumentado, no así en el no cardiogénico. El flujo sanguíneo suele estar invertido o suele haber una cepalización, no así tampoco en el edema no cardiogénico. La distribución, que ya nos lo decía la profe, pues en el cardiogénico suele ser central, en el no cardiogénico suele ser más irregular y periférico. La presencia de derrame de manguitos peribronquiales, como vemos en esta imagen, que básicamente es el engrosamiento del tejido como intersticial peribronquial. La presencia de líneas de Kerley, ¿no? Pues líneas septales, nos hablan pues de un componente mucho más cardiogénico, y el broncograma aéreo en cambio sí nos habla más de, de un edema no cardiogénico. Entonces acá pues tenemos los dos ejemplos, son dos casitos pues de la literatura, la plaquita y la TAC de un paciente de 65 años que efectivamente tenía falla cardíaca, que fue llevado a cirugía y después de la cirugía pues presentó disnea, dificultad pues respiratoria, tos. Le toman esta imagen, efectivamente pues no tiene pues, digamos que a ojo no tiene una evidente cardiomegalia. Podríamos decir que el pedículo está de pronto un poco engrosado, tocaría medirlo bien, pero tiene una distribución pues de unas opacidades alveolares que son mucho más centrales, que tienen manguitos peribronquiales, donde se alcanzan a ver pues líneas septales, y que la TAC pues es concordante pues, o es pues correspondiente con esos hallazgos. Dentro del edema no cardiogénico, pues son muchas las etiologías, pero digamos que el prototipo pues va a ser el SDRA. El SDRA, pues entonces, obviamente, pues opacidades que son mucho más periféricas, mucho más irregulares. eh, Pueden haber, pues, ya tienen mucho más tendencia a la consolidación. Algo importante en relación con la TAC es que si bien en las dos podemos encontrar vidrio esmerilado, acá usualmente encontramos vidrio esmerilado con engrosamiento de los interlobulillar y es parchado, pues lo que hablábamos del empedrado, mientras que en el SDRA, en imágenes pues, que no corresponden con un edema no cardiogénico, perdón, usualmente no encontramos el vidrio esmerilado, pero no vamos a encontrar engrosamientos de los septos interlobulillares, lógicamente pues porque no obedece a una fisiopatología pues por aumento hidrostático. Esto pues básicamente es otro casito pues también traído de la literatura, es un paciente de 80 años, es un paciente que hizo una neumonía aspirativa, entonces pues también son hallazgos que obedecen mucho más a una imagen pues
hallazgos pues de un edema no cardiogénico. Usualmente otro hallazgo que lo orienta a uno hacia un SDRA son el compromiso principalmente dependiente de zonas de gravedad. Entonces lo vemos más hacia las bases, en la TAC pues hacia las zonas posteriores. Bueno, y con este caso pues también quería mencionar pues realmente que o mi apreciación respecto al caso. Realmente, si bien pues ya lo discutimos, no sé la profe si piensa que realmente obedecía de pronto más a un componente mixto. Revisando pues literatura, la paciente pues consultó con intoxicación de tricíclicos. Hay muchos medicamentos pues asociados al desarrollo de edema pulmonar, especialmente tricíclicos, pues tienen varios reportes donde hablan que pudiese obedecer especialmente a un edema en relación a un SDRA. Entonces yo en este caso mencionaría pues que realmente sí tiene características mixtas, tiene algunos signos que lo hacen pensar a uno en un aumento de presión hidrostática y en algunos signos que lo hacen pensar a uno también en un mecanismo pues por aumento de permeabilidad como un SDRA. De todas formas, Bueno, tú cuando me comentaste el caso, Nicolás, me dijiste que encontraste esos hallazgos de que tenía un balance positivo de más 12.000, que sí, tenía profe. además una cardiotoxicidad y tú mismo me mencionaste que lo más probable es que era un edema pulmonar solamente cardiogénico, porque en la meta de aprendizaje tú adicionaste esto de diferenciar del no cardiogénico y pensar en el SDRA simplemente por el hallazgo que encontraste en la literatura de que los pacientes con intoxicación por antidepresivos tricíclicos pueden hacer un SDRA y te surgió esa duda. Bueno, no sé qué piense la profe Tatiana, si primero pues si es tan fácil de diferenciar los dos como tú lo mencionaste, o a veces es difícil diferenciar un SDRA de un edema pulmonar, y en el caso sí considera que sea un edema pulmonar mixto, porque da la impresión que todo es como muy cardiogénico. Este me parece que tiene más un edema hidrostático, o sea, las Ajá. características son más de hidrostático. No es tan fácil de diferenciar, pero lo que decía Nicolás, el SDRA es más basal, más gradiente antero-posterior, o sea, va aumentando a medida que se va yendo hacia la parte posterior. Eh, Cuando es mixto sí me parece muy difícil, pero este sí me parece que es hidrostático. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces pues el siguiente caso es el caso de una paciente de 53 años, una paciente que tenía unos antecedentes importantes de una hipertensión y una enfermedad de Graves, que estaba manejo con metimazol. La paciente consulta porque refiere pues que la habían visto amarilla. El cuadro clínico es un cuadro de más o menos 2 semanas de evolución, con presencia de edema de miembros inferiores, disnea, ortopnea, una fiebre subjetiva, pues en la historia clínica mencionan coluria, pues un aumento de una orina pues hipercoloreada, prurito. La paciente al ingreso, pues, si nos describen realmente que estaba hipotensa, yo realmente en los signos vitales siguientes la vi normal y no vi, pues, que hayan hecho, pues, algo en relación con ello, pero, pues, no sé si de pronto fue un error. Una frecuencia cardíaca de 72, una frecuencia respiratoria de 18. Nos menciona, pues, al examen físico como positivo que luce caquética, que está ictérica, que tiene un bocio y que tiene, pues, una ingurgitación yugular, que tiene los ruidos respiratorios, pues, normales, que tiene una citis y que tiene también edema de miembros inferiores importante grado 3 con fobia, pues fobia con grado 3. Se le toman a la paciente pues unos paraclínicos de ingreso, pues destacar que la paciente tenía una visitopenia, una hemoglobina de 8.5, pues de volúmenes normales, hasta lo que conocemos, unas plaquetas de 74.000, unos tiempos que estaban prolongados con una hiperbilirrubinemia a expensas de la directa, con el resto pues del perfil hepático que no nos mostraba nada más, un boom que sí estaba ligeramente elevado, como con una disociación con respecto a la creatinina, y una TSH que estaba suprimida con una T4 libre elevada. A la paciente se le toma un EKG pues que realmente no nos muestra mayor cosa. Se le toma pues por esa hiperbilirrubinemia una eco y define pues que es una eco que habla de unos hallazgos de una patopatía crónica con signos congestivos. Y esta es la placa que le toman pues inicialmente. Entonces no sé pues profe si usted quiere de pronto mencionarnos hallazgos en la placa. Bueno, el hallazgo más importante es el aumento en el tamaño de la silueta cardíaca. Está, bueno, está como difícil porque no.
no veo muy claro el parénquima. Está muy pequeño. Sí, pues No tenés la imagen más grande, mano. Pronto ahí guardada. La placa es bonita, porque sí se ve en el lado derecho como unas opacidades. Profe, no. no, pues no Listo. importa, pues sí se ve como más densidad en el lado derecho, de pronto tiene ahí opacidades alveolares y el corazón muy grande, pero si quieren podemos pasar a si tiene la tomografía o... Listo, ya la vamos a ver. Entonces, listo, profe. Entonces, la paciente pues interpretó pues que tenía una cirrosis que era de novo, pues que se estaba estudiando la etiología. Efectivamente, pues se consideró que tenía una cardiomegalia, que tenía signos congestivos, borramiento de los cilios, pero que no, en el momento no estaba cursando con una tirotoxicosis, que no estaba pues con una tormenta tiroidea, perdón. Se estudiaron diferentes etiologías, pero pues realmente en relación pues a la cirrosis y no se encontró nada. Y se tomó un eco-TT y el eco-TT pues realmente sí tenía pues algunos signos de falla cardíaca, especialmente unos signos pues que hablaban de mayor compromiso del corazón derecho. Con base pues en esto se decide pues tomar las LATAC. No se tomó una angiotac, mencionan, para evitar pues el contraste yodado. Y esta es la LATAC. Ahí empezamos a ver algo de vidrio esmerilado central en lóbulos superiores, líquido pleural bilateral, mayor en el lado derecho. Vidrio y sí, sigue mucho vidrio, pero la distribución es muy característica, central, bilateral, relativamente simétrico, la cardiomegalia, líquido pericárdico y líquido pleural bilateral. Entonces, este es diferente al otro porque todavía no estamos viendo consolidaciones, sino que está con una fase un poquito más temprana, donde se ve solamente vidrio central, bilateral y simétrico. Ponele También pues por pausa, edema hidrostático. yo te digo cuándo. Es que los cortes saltan mucho, pero ni ahorita sí se vio. Para que miremos en el lóbulo superior derecho que se ven como unas opacidades. Espérate para que las mostremos a ver. Se ve. Digo, cuando pones, pasa es que pues, salta mucho entre corte y corte. No se ve. Ahí, párala ahí. Casi que no. Ahí, listo, párala ahí. Pero bueno, entonces, vea, yo aquí, yo fue el que me... párala. Sí, pero ya sé lo que estás viendo, son unos nódulitos peribroncovasculares del No, es que lóbulo medio. yo me puse es que a alabar a esta paciente, ¿cierto? Porque era una paciente pues que a pesar de que tenía su tirotoxicosis y todo, la paciente estaba muy flaca, relataba una tos crónica, estábamos en una unidad de cuidados especiales y pues nosotros siempre somos como pendientes pues de que no se nos pase una tuberculosis, sobre todo por el riesgo epidemiológico. Entonces, como en la radiografía de atrás se veían esas mismas opacidades en el lóbulo superior derecho, y acá se veían muy localizadas, ¿cierto? Por esa razón se mandó a lavar la paciente, los estudios fueron negativos, ahorita pues Nico lo va a explicar, pero luego me contaron pues que usted le comentaron la tomografía y usted dijo que era muy típico de un edema pulmonar. Y ya pues se aprendió mucho al respecto porque finalmente pues una placa de control probablemente hubiera resuelto todo, porque la paciente luego de poner furosemía, la radiografía de tórax después no mostraba esas opacidades en el lóbulo superior derecho, sino que eran bastante asimétricas. Y yo sí, la verdad, me pensé que como era tan localizado el lóbulo superior derecho, que de pronto no se nos escaparon a TV Pro. Cuéntenos, profe, ¿por qué usted pensó que era un edema pulmonar como tan franco? Pues no es tan fácil uno decir definitivamente no hay una infección, puedes asegurarlo. Sí. No, hay que pues sí hacer evaluación con otras cosas.
Pero esas imágenes nodulares las vemos mucho en el edema hidrostático y es como cuando el alvéolo ya se está llenando más, primero empieza con el engrosamiento de septos, luego vidrio y cuando se empieza a llenar más empezamos a ver esas lesiones nodulares que van confluyendo y finalmente forman las consolidaciones. Pero sí puede confundir mucho porque no estamos acostumbrados a ver como nódulos pues peribroncovasculares en el edema, pero es importante para que nos familiaricemos con esta imagen y es simplemente se está llenando el alvéolo y todavía le falta pues como terminar de consolidar. Perfecto, profe, muchas gracias. Sí, es una placa muy bonita. Incluso cuando volví a discutir el caso con la internista que también lo vio, yo le decía, yo creo que yo probablemente la hubiera mandado a lavar otra vez, porque es que eso estaba muy localizado, pero ella me dijo una cosa que me llamó mucho la atención, dijo, pero también una placa de control podría haber resuelto las cosas, y ahí le dije, tienes toda la razón. Entonces, un aprendizaje muy interesante con la paciente, que fue una paciente que pues estaba muy mórbida para mandarla a lavar, llevarla a anestesia general, entonces uno también tiene que tener en cuenta todas esas cosas. La verdad se aprendió mucho de ella porque es un edema que me parece muy asimétrico. Y el que sigue también es bastante interesante. Hágale, Nico, si quieres, pues ya te adelanté de pronto la resolución del caso y si quieres pasas a la teoría que Listo. nos ibas a plantear. Listo, no. Entonces, pues ya la profe sí nos mencionaba que le parecía mucho más bilateral cuando pues veíamos la placa con el profe David, como ya lo mencionó, nos parecía que de pronto decía más o que se veía un poco unilateral. Después pues vamos a discutir unos casos de francoedema unilateral, pero pues digamos con este caso pues abrí pues como el debate para comenzar pues a discutir las causas y cómo pues son los hallazgos de los edemas unilaterales. Los edemas unilaterales realmente pues son edemas usualmente que son inusuales. La mayoría pues de veces vamos a encontrar en el edema pulmonar cardiogénico precisamente esas opacidades que son periliares, simétricas, homogéneas, que son bilaterales, que obedecen pues o que se ven con un patrón como las de mariposa o las de murciélago que también nos mencionaba la profe, pero pues inusualmente pueden haber este tipo de manifestaciones. Suelen, cuando son realmente francamente focalizadas o localizadas y son francamente unilaterales, la mayoría de veces se confunde el diagnóstico y porque suelen pues reportarse o interpretarse como si fuesen más bien neumonías. Causas pues que generen esto, pues vamos a ver varias, pero pues digamos que por lejos la que se describe como más común es la insuficiencia mitral grave. También puede presentarse en TEP, en edemas de reexpansión, en trasplante, pues en casos pues en escenarios de trasplante pulmonar. Y como muy posiblemente plantearía yo pues en relación con este caso, en un edema cardiogénico, digamos que relativamente común, pero en un estadio mucho más temprano. Entonces, pues esto es un caso pues que les traigo pues de la literatura, no es propiamente pues un caso del hospital, pero me pareció muy ilustrativo. Es un paciente de 41 años sin antecedentes que consulta por tos y disnea, ingresa con unos signos vitales donde básicamente destaca que estaba taquicárdico, con taquipnea y con hipoxemia. Se menciona pues que tenía unos estertores, sobre todo de predominio derecho, que no tenía unos signos pues como de congestión periférica pues en la bibliografía pues que de este caso pues nos describen unos gases, pero nos describen un bicarbonato, no sabemos pues a qué altura está, pero pareciese que estuviese pues con una hipocámnico y con el AP2 ahí muy en el límite. Tenía una leucocitosis importante con una PCR elevada, unas troponinas negativas. Menciona aquí que hacen un eco, pues no parece ser un ecocardiograma propiamente oficial, más bien de pronto como en el enfoque inicial, pues que pienso yo que lo estaban reportando, pero que decía que básicamente tenía una FEBI adecuada, que no tenía pues como anormalidades de la función cardíaca. Con esos hallazgos pues deciden, y con esta placa, donde se ve pues principalmente unos hallazgos que son mucho más unilaterales, sobre todo pues derechos, consideran que el paciente está con una neumonía, inicia moxifloxacina y ventilación no invasiva, por ese pues, trabajo respiratorio importante. Sin embargo, el paciente evoluciona mal, evoluciona con disnea, con empeoramiento del trabajo respiratorio. Deciden llevarlo a lavado, estudios microbiológicos negativos, vuelven y repiten un eco-TT y ya efectivamente encuentran que hay pues ya propiamente un eco-TT oficial y encuentran que tiene una insuficiencia mitral importante asociado pues a un prolapso de la válvula mitral posterior. Toman esta TAC, donde se ve muy bonito, como el edema es mucho más unilateral, donde hay vidrio esmerilado, donde está parchado
hay como un poco de compromiso pues izquierdo, pero se ve mucho más derecho. Y el paciente pues finalmente es llevado a su corrección pues de su valvulopatía y posteriormente el edema corría completamente. Entonces, pues este es el caso como más ilustrativo de las causas de edema unilateral, que es pues la insuficiencia, la regurgitación mitral, y eso se debe principalmente a que cuando hay regurgitación el flujo tiende a irse como selectivamente más hacia los vasos derechos, hacia las venas derechas, y eso va a generar un aumento de la presión hidrostática y precisamente ese edema unilateral. Esto es otro caso también de la literatura, pues sacado pues de unos artículos donde efectivamente pues corresponde a un paciente con una embolia pulmonar, pero se ve muy chévere porque entonces en la angioTAC vemos cómo tiene trombos pues hacia múltiples lóbulos, pero tiene, pues, digamos que flujo pues como adecuado, no tiene trombo hacia el lóbulo superior derecho. Y cuando toman una tomografía se ve muy bonito cómo se ve el engrosamiento interlobulillar y con parches de vidrio esmerilado, solamente en esta área muy focal. Eso, digamos que la fisiopatología tras de eso pues es relativamente deducible, pues obviamente hay una especie de hiperflujo hacia el vaso que sí está perfundido, entonces pues eso va a generar un aumento de la presión hidrostática a ese nivel. Y digamos como dentro de esa misma, pues como en línea, pues vamos a ver el caso número 4. El caso número 4 es el de un paciente de 81 años, con antecedentes pues importantes de hipertensión, diabetes y tabaquismo. El paciente ingresa remitido de otra institución y la razón de la remisión es que el paciente está en un contexto de un preoperatorio y unas hernias inguinales. En la valoración preanestésica evidencian que el paciente tiene un soplo, le toman un eco y el eco muestra que tiene una estenosis grave de la válvula aórtica. Toman una coronario y la coronario muestra que tiene una enfermedad coronaria multivaso. Sin embargo, el paciente pues como que durante la evolución y lo que vi pues en las historias clínicas es enfático en decir que estaba sintomático cardiovascular, que tenía una clase funcional NIHA 1. Sin embargo, pues por estos hallazgos el paciente se remite con intención de valoración por cirugía cardiovascular. Al examen físico, pues de entrada lo único que destaca era el soplo aórtico, que sí mencionaban que se irradiaba hacia cuello, pero de resto no otros hallazgos pues llamativos. El paciente pues dentro de la estadía, pues el paciente tiene una estadía prolongada, pero dentro de su estancia pues efectivamente se lleva perdón, ya tenía pues este compromiso pues detectado en una coronario previa. Se lleva a revascularización y a reemplazo pues, de la válvula aórtica. El paciente en los primeros días en un sitio de una evolución favorable, se logra pues, el destete de los soportes. Sin embargo, pues ya estando en salas, el paciente hace un episodio de disnea y de saturación, solicita una placa que es esta. Entonces, no sé, profe, si usted quiere ayudarnos. Bueno, hay una opacidad difusa en el hemitórax izquierdo que sugiere líquido pleural y la silueta cardíaca se ve aumentada de tamaño. Y también hay una opacidad basal derecha que podría ser también por líquido. Pues realmente es difícil evaluar el parénquima, pero me parecería que pues, puede tener vidrio esmerilado en el parénquima, pero el mayor componente es líquido pleural, sobre todo en el lado izquierdo. Listo, profe, muchas gracias. Efectivamente, sí, se consideró que básicamente lo que el paciente tenía era derrame. Eso inicialmente se deja quieto, pero el paciente pues continúa, persiste pues como con la dificultad respiratoria. En algún momento tuvo elevación de reactantes, pero sin fiebre, sin marcada pues como respuesta inflamatoria. Consideran pues necesario hacer estudio de ese líquido, le hacen una toracentesis que es bilateral y del lado izquierdo pues, efectivamente tienen un líquido serohemático más o menos casi 2000 cc, en el lado derecho 400. Sin embargo, al día siguiente del paciente haber presentado pues, o haber sido llevado a los drenajes, el paciente continúa con hipoxemia y ya con hipotensión. Se evidencia una caída de la hemoglobina de 2.1, pues de 2.1. Deciden cerrar los drenes, consideran que muy probablemente el paciente está en un choque pues, fue relacionado pues, con la pérdida de los drenajes, transfunden y solicitan un ataque. Realmente solicitaron un angioTAC, pero pues yo les comento pues que el angioTAC realmente no mostró trombos, pero
sí les traje pues el TAC pues el TAC simple, que es el que nos interesa para este caso. Mucho. Ahí vemos una consolidación central, el lóbulo superior izquierdo, que esa no se veía en la radiografía inicial, vidrio esmerilado adyacente y también en el lóbulo inferior, entonces hay consolidación más vidrio en el lado izquierdo, con líquido, atelectasia en el lóbulo inferior. En el lado derecho, pues realmente no se ven mayores opacidades. Tiene el dren, algo de líquido y neumotórax por el drenaje pleural, pero pues con ese hallazgo tan unilateral en el lado izquierdo y el antecedente, se sugiere un edema de reexpansión. Listo, efectivamente, pues esos eran los hallazgos. Entonces, pues esta es otra de las etiologías de los edemas unilaterales. Usualmente son etiologías que suelen responder pues a una causa iatrogénica de base. Suele ser una complicación rara que puede ser potencialmente grave, que ocurre en la mayoría de los casos por una reexpansión rápida de un pulmón que estaba colapsado en el contexto de neumotoras o derrame pleural. La mayoría de los casos van a ocurrir en las primeras 2 horas, pero puede ocurrir hasta las primeras 24 y tienden a resolver espontáneamente, usualmente en la primera semana. Entonces, este es el otro casito que les traía de edema unilateral. Ya digamos que los siguientes casos no son ya tan francamente casos de edema, es como más para tratar de plantear diagnósticos diferenciales. Entonces, pues este caso es el caso de un paciente masculino de 26 años, un paciente que tenía unos antecedentes de una enfermedad renal crónica que hace 11 meses, perdón, estaba en diálisis, pero que la etiología no se había documentado hasta el momento. El paciente fue llevado a hiperparatiroidectomía, perdón, por un hiperpara terciario pues asociado con su enfermedad renal crónica, pero 2 días después el paciente consulta porque refiere que estaba tosiendo sangre. Al ingreso, pues unas cifras tensionales ligeramente elevadas, una frecuencia cardíaca respiratoria y pues saturación bien. Como positivo, pues en el examen físico lo que nos describen es que la herida se veía bien, pero que tenía un murmullo vesicular disminuido, sobre todo en los campos pulmonares de derechos y que no habían edemas periféricos. El paciente es valorado pues en ese primer momento y obviamente una enfermedad renal crónica que no tenía una etiología documentada, que ahora pareciese que estuviese teniendo hemoptisis, pues lo primero que piensan es que el paciente tiene un síndrome pulmón-riñón. Obviamente pues se le hacen las imágenes que vamos a ver a continuación, decide pues también solicitarse una fibro, un perfil de autoinmunidad y pues darle continuidad a la diálisis. Entonces esta es la TAC del paciente propio. Bueno, vemos una consolidación anterior en el lóbulo superior derecho, peribroncovascular y otras opacidades en vidrio esmerilado en el lado izquierdo, también de distribución central, líquido pleural bilateral. Entonces, fíjense que esta distribución es muy similar a la que hemos visto en los otros casos, que es central, un poquito más nodular en el lóbulo medio y lóbulo superior derecho, vidrio en el izquierdo, o sea, como que siguiendo aumentándose el llenamiento de esos alvéolos. También tiene engrosamiento de septos interlobulares ahí en lóbulos superiores. Entonces, por esa distribución tan central, también se piensa más en edema hidrostático, más que en una hemorragia alveolar. La hemorragia alveolar es el diagnóstico diferencial y más en un caso pues con hemoptisis, si era realmente hemoptisis, que eso es también lo que hay que evaluar, pero por la distribución está más a favor de un edema hidrostático que de una hemorragia alveolar y más el líquido pleural. Listo, profe, muchas gracias. Efectivamente, Mostrar, pues eso mostrar el sí. engrosamiento de septos, Nico. El engrosamiento de septos se ve bonito ahí para que lo señales, por favor. Es sobre todo en los inferiores donde más se ve. El bajito.
digo cuando paras ahí. De pronto por acá traté de ver, pero Espérate, o sea, hágale, sigue y verá que en la próxima se ve más claro. Ah, ahí de pronto. Ahí en el, Ahí, más en anterior, el derecho. en la anterior. Con el cursor estaba para devolverte, no. acá, profe. No, antes de ese, antes. Por ejemplo, ahí ya se ve, mira, ahí se ve uno. No es una cosa que nosotros estamos muy acostumbrados a ver. No, pero ya la pasaste. ¿Cuánto está? No es un vasito. Eso, no devolvete. Un poquitico. Ahí, por ejemplo, para ahí se ve muy bonito. Entonces, señalalo, según lo que te hablamos previamente. Hágale, que en la parte más donde se ve las sopas, donde se ve el virus esmerilado abajito, ahí al lado del Ah, corazón. acá. Eso, con el cursor señala bien ahí el engrosamiento septal. Si lo ves, hágale espacio. Eso ahí al lado izquierdo de ese punto rojo, ¿cierto, profe? Me corrige, ese es el engrosamiento septal. Sí, y hay varios ahí un poquito más Y posterior dice uno y en el otro se lado. ven más. Listo. Es diferente a los vasos porque ahí al lado más izquierdo se ven los vasos que se van ramificando y uno cuando mueve el cursor lo ve muy fácilmente, cómo se ramifican. Listo. Listo, Es profe. que son hallazgos que no estamos muy acostumbrados a ver, entonces quería como resaltarlo, hermano, para el público. Listo, profe. Muchas gracias. Listo. Bueno, profe, entonces efectivamente, pues esos son los hallazgos que describen, pero pues digamos que en ese reporte, pues en una como primera opción nos refieren pues que posiblemente son hallazgos de hemorragia alveolar. Entonces, pues la meta de aprendizaje con este paciente básicamente es evaluar diagnósticos Hagamos, diferenciales. ¿Cierto? ¿por qué no hacemos una cosa? Porque el tiempo se está acabando. Porque Pasamos a... dejar pasar al otro caso y dejemos el marco teórico para el final si nos da tiempecito, ¿te parece? Que el Listo, otro profe. casito pues es muy diciente y muy bueno, me haría pesar que lo perdamos, el caso 6. Listo. Listo, profe. Este, pues para darle resolución a este caso, pues efectivamente el paciente se llevó a diálisis, comenzó a mejorar realmente la congestión, la fibrobroncoscopia se hizo, pues y el test de alicuotas pues realmente no mostró que fuese sangre, todo el perfil de autoinmunidad fue negativo, entonces el paciente pues al día siguiente de que ya se le hiciera pues su diálisis, que estuviera descongestionado, se le dio agresión. Este es el caso, pues, entonces, número 6, que es también como para plantear otro diagnóstico diferencial. Es un caso de una paciente de 55 años, una paciente con unos antecedentes de importancia que estuviera fumadora, hipertensa, dislipidémica, con una enfermedad coronaria en el 2017, que se llevó a revascularización y que ahora en el motivo, que ahora pues en el actual cuadro consulta por un por un cuadro de dolor torácico. Efectivamente, pues a la paciente extrainstitucionalmente le toman unos estudios que evidencian una depresión del segmento ST en B2 y B3 con unas troponinas positivas. La paciente iba a aparecer con un mal patrón respiratorio en unidad local, pues de donde venía remitida a según en la vía aérea y remiten pues para ingreso a UCI. La paciente ingresa entonces intubada pues con unos signos vitales pues relativamente estables. Acá pues consideran que la paciente está cursando con un síndrome coronario que tenía que ser llevado a coronariografía, pero que estaba cursando con un choque cardiogénico, la paciente pues con un requerimiento, realmente esta paciente tuvo una estancia muy prolongada, una estancia más o menos de 2 meses y medio, casi siempre en UCI, pues obviamente, con requerimiento pues de soporte vasopresor dual, en algunos momentos pues se destetaba, pero volvía y requería, con requerimiento de inotropía, con una dificultad pues para el destete ventilatorio que en días posteriores va a terminar en tráqueo. Entonces, ante esa ventilación prolongada, ante la mala evolución de la paciente, en algún momento se le decide pedir una tomografía, que es esta. Bueno, y vemos engrosamiento de septos, hay mucha consolidación, muy difusa, tiene áreas de enfisema, por eso vemos como esas zonas lúcidas,
pero hay mucha consolidación bilateral. Miren que estas consolidaciones tocan la pleura, o sea, se van hasta la periferia, son mucho más extensas de lo que hemos visto ahora. Entonces, también tiene líquido pleural bilateral. Aquí sí es difícil porque si bien puede ser un edema, uno no puede asegurar que no haya una infección y es muy probable que la tenga porque esas consolidaciones ya son muy subpleurales en lóbulos superiores, es muy difusa. Entonces, yo pensaría que puede tener las dos cosas. Ahí miren ahí, es mucho más periférico. En el lóbulo inferior derecho es difuso, pero en el izquierdo es más subpleural. Aquí uno debe proponer que puede tener sobrecarga, más porque tiene líquido pleural bilateral, pero en este caso sí hay que pensar que tenga además una neumonía porque tiene unas consolidaciones que son más periféricas. Y tampoco es el patrón del SDRA, el SDRA es más respeto anterior y más consolidación posterior, es el gradiente antero-posterior, este se ve mm, como más parcheadas y subpleurales bilaterales, entonces sí puede tener las dos cosas. Listo, profe. Sí, esos fueron pues los hallazgos. Eh, en el reporte pues sí nos menciona que considerar como primera posibilidad sobrecarga por edema pulmonar, pero que no descartaban también una infección sobreagregada. Entonces, a la paciente, pues efectivamente, dentro de todas sus complicaciones y dentro de todos sus aislamientos, pues en ese contexto, con esa TAC, se le aislaron en el lavado broncoalveolar una E. coli y pseudomonas. Entonces, pues obviamente, pues hay un componente infeccioso. Eh, digamos que lo que llamaba la atención en ese momento y por lo cual se inició y se continuó el estudio pues de las etiologías infecciosas era precisamente eso, que no quedaba pues muy claro, que los hallazgos eran muy periféricos. La paciente pues digamos que durante la estancia tuvo una evolución muy tórpida, finalmente después de 2 meses y medio, como les comentaba, de estancia pues ya con soportes vasopresores al tope, pues la paciente hace paro y pues efectivamente o eventualmente pues la paciente fallece. Entonces, nada, pues este caso pues básicamente lo traía como también para plantear pues como el diferencial pues de los edemas pulmonares, las múltiples manifestaciones que pudiese eventualmente tener las neumonías. Digamos que uno a grandes rasgos podría hablar de muchas manifestaciones radiológicas, pero pues podría agruparlas en tres. Las que son usualmente más lobares o focales, que pues no sería el diagnóstico diferencial en los casos de edema, solamente edema unilateral, pero pues obviamente con una clínica diferente. Pero las que sí podrían hacernos confundir de pronto podrían ser las neumonías multilobares o el compromiso pues de las neumonías intersticiales. Entonces, que tienen pues como un compromiso que es mucho más difuso, que puede comprometer varios segmentos. Y pues obviamente las neumonías intersticiales que se van a manifestar precisamente con aparición de parches de vidrio esmerilado, pero donde esperamos no encontrar engrosamiento de los septos interlobulillares. Entonces, nada, pues ya para ir concluyendo, pues básicamente el edema pulmonar, pues, o en relación al edema pulmonar, los hallazgos imaginológicos pueden corresponder a múltiples Nico, si etiologías. quieres, Sí, Nico, qué pena interrumpirte. Yo creo que tenemos un minutico, si quieres nos mostras el marco teórico del caso clínico, que era un del, edema pulmonar, pero que pensaron en hemorragia alveolar, pero que ya vimos pues que los hallazgos eran más típicos de un edema pulmonar cardiogénico. cardiogénico. Que te faltó eso, ¿cierto? Eso. No, profe, de pronto con esto, pues, sí mencionar, o pues lo que yo les traía, pues, precisamente, que realmente esa distinción no es sencilla, es una cosa que suele ser complicada, usualmente la hemorragia alveolar es una alteración, pues, obedece, pues, a una alteración de la membrana basal alveolo-capilar, donde, pues, el alveolo se va a llenar de sangre. Es obviamente una emergencia, pues, médica, que requiere pues que sea identificada rápidamente para dar un manejo pues apropiado. Usualmente uno la divide pues en cuanto a su etiología en escenarios pues que obedecen a una causa inmunológica y no inmunológica, pero pues para hacer el diagnóstico realmente más allá de los hallazgos radiológicos se requiere también un componente clínico importante. Y acá lo difícil es que también la clínica es muy variable. Actualmente lo típico que se describe es la hemoptisis, la tos, pero la hemoptisis puede estar faltante hasta un tercio de los pacientes.
Entonces no es tan fácil y a veces tampoco hay correlación entre la clínica del paciente y las imágenes que nosotros vemos. Entonces los hallazgos, como les mencionaba, son muy específicos, usualmente opacidades difusas bilaterales, el signo pues, del empedrado que usualmente también vamos a ver en un edema. Obviamente lo que nos orientaba en ese paciente era que tenía una distribución muy central y que en este caso pues la distribución también suele ser central, pero es más que todo inferior. Uno de los hallazgos pues que encontré en la literatura que uno podría tratar de hacer la diferenciación entre hemorragia alveolar y edema es un signo que se llama el signo de la consolidación hiperdensa. Básicamente en él, pues no sé, la profe de pronto me corrija si es una imprecisión, pero básicamente cuando vemos la consolidación tratamos de medir las unidades Hounsfield y compararlo con el de la aorta. Si es igual o mayor, usualmente nos orienta a que quizás lo que hay ahí no es agua, sino que sangre. Eso en la literatura se menciona que es muy específico, pero obviamente no es sensible. Entonces, si lo encontramos, pues chévere, pero si no, pues tampoco nos va a descartar una hemorragia alveolar. Muchas veces, como el diagnóstico es tan difícil, ante las dudas vamos a tener que recurrir a un lavado broncoalveolar, como ocurrió también en este paciente. Este paciente, pues del caso que de la hemorragia alveolar, cabe resaltar que el paciente se reinterrogó, al parecer lo que tenía no era propiamente hemoptisis, sino que el paciente tenía con una epistaxis previa. Entonces, cuando tosía, pues tenía ahí como sus estrías pues como sanguinolentas, entonces pues eso se interpretó más bien en un momento inicial como hemoptisis. Esos eran dos casitos que les Profe, lo traía del, pues sí, sí. profe Tatiana, lo del signo de la conciliación hiperdensa en la práctica sí, sí sirve, sí se usa. Es muy raro, yo lo he visto en un solo caso de hemorragia alveolar y es como cuando hay ya mucho sangrado dentro del alvéolo, sí se ve hiperdensa, pero como te digo, es muy poco sensible. Lo he visto solamente en un caso, de resto son opacidades en vidrio o consolidaciones de baja atenuación. Perfecto, gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, entonces esto era como dos casitos que traía pues también tomados de la literatura para como ejemplificar pues un poco ese espectro clínico con el que se pueden presentar los pacientes. Este es un caso de una paciente de 37 años que realmente el motivo de consulta fue disnea, pero estaba relativamente oligosintomática y cuando se tomó la placa se veía con muchas opacidades y la paciente pues realmente clínicamente no aparentaba estar tan mal. Diferente de ese otro paciente, un paciente de 20 años que también pues en el contexto de una enfermedad renal crónica consulta por hemoptisis y por palidez, que se toma una hemoglobina y estaba en 5.3 y estaba francamente pues con una clínica como diciente, pero cuando se toma la placa, realmente los hallazgos no son mayores. Entonces, realmente no hay una correlación muy buena entre la clínica y la radiología, entonces eso hace que el diagnóstico pues, de esta entidad sea un poco complicado. Entonces, eso era lo que les traía pues, respecto a eso. Respecto pues, al tema pues, a la meta de aprendizaje en relación con ese caso. Entonces, como les mencionaba, básicamente, pues ya para concluir, realmente los hallazgos que vamos a encontrar en relación con pacientes que se consideran tienen edema pulmonar, usualmente puede responder a muchas etiologías. Realmente no hay ningún gol estándar, como lo mencionábamos. Casi siempre el enfoque se trata de hacer diferenciando entre edema cardiogénico versus otros edemas que no son cardiogénicos, que el prototipo pues, de esos casos es el SDRA, pero que también incluye otras patologías que en la TAC pues, se definen como un patrón de alta atenuación. Entonces uno básicamente en estos contextos tiene que llenarse pues, de motivos tanto clínicos, paraclínicos, como de características pues, tanto clínicas como paraclínicas para poder orientar bien a los pacientes. Y en relación con los edemas unilaterales, realmente son raros, pero que tener en cuenta que fácilmente son confundibles principalmente con hallazgos lobares como una neumonía lobar. Entonces, nada, pues esos eran los casos pues, que traíamos y la discusión.